¿ya? Bueno, nosotros somos un grupo de estudio formado de estudiantes de la Facultad de Derecho principalmente. Aspiramos llegar a toda la Universidad de Chile. Y tenemos en este minuto 3 profesores guías que serían el profesor Claudio Palavecino, el profesor Jorge Martínez, ambos del Departamento de Derecho Laboral, y el profesor Felipe Munizaga, que es cientista político. Bueno, para presentar a los expositores y dar inicio al debate que nos hemos demorado un poco, bueno, les presento a exponer el profesor Pablo Cornejo, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, asesor de distintos organismos o organizaciones que han promovido el acuerdo de vida en pareja, abogado, así que esperamos un análisis más jurídico del tema. El profesor, José Asti, que es abogado del Perú, investigador y analista de análisis económico del derecho, quien ha hecho un estudio del ADP en el Perú, y esperamos hacer una comparación un poco de lo que es el ADP chileno con el del Perú. Y para finalizar va a exponer Luis Larraín, activista de Fundación, director de Fundación Iguales, y bueno, representante del mundo homosexual, se puede decir, ¿o no? Yo ya de la sociedad civil. De la sociedad civil, ya. Que lucha por los derechos humanos de la diversidad sexual. Ya. Bueno, entonces damos la bienvenida. Profesor Cornejo, sería bueno que partiera. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, me corresponde abrir el debate de hoy intentando proporcionar una visión más bien jurídica sobre qué es lo que se ha aprobado en el Senado la semana recién pasada. En términos generales, según la definición que proporciona el artículo 1 del proyecto, el acuerdo de vida en pareja es definido como un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Lo más llamativo de este nuevo estatuto de pareja ha sido el hecho que el legislador chileno ha optado por diferenciar el ABP del matrimonio no en cuanto a sus destinatarios. Una de las opciones posibles, y que ha sido la que han seguido, en su momento siguieron, sobre todo los países de la Europa Central y la isla británica. Cuando se creó en esos países el Civil Partnership o el Lebenspartnerschaft, lo que se hizo fue tomar el matrimonio, reproducir en gran medida sus disposiciones, pero dirigirlo a otros destinatarios. Mientras el matrimonio quedaba reservado para las personas de distinto sexo, esta nueva institución quedaba entregada para las personas del mismo sexo. En el caso chileno, la diferenciación con el matrimonio se produjo a partir de los efectos que se derivan de esta unión. Así, mientras el matrimonio sigue teniendo un importante número de derechos y deberes de carácter más bien ético, que integra lo que se podría denominar, aunque en Chile no existe propiamente, el estatuto primario del matrimonio, deber de fidelidad, deber de cohabitación, deber de vivir en el hogar en común, etc. En la ABP, todos esos deberes de carácter ético están excluidos. Solamente existe un deber general de colaboración con los gastos del hogar en común. ¿Por qué se justifica esta diferenciación? Principalmente porque todos estos deberes que forman parte del contenido intrínseco del matrimonio y que en gran medida lo definen desde una perspectiva ética, son deberes cuya infracción no cuenta con una sanción diversa que la del divorcio. En caso de que su pareja le sea infiel, lo que usted puede hacer es divorciarse de ella. En el ABP, reproducir una regulación que tenga el mismo contenido no solamente podría afectar lo que es la garantía del contenido esencial del matrimonio, estaríamos creando una nueva institución e indistinta al matrimonio, sino que además carecería de sentido. ¿Por qué razón? Básicamente porque la ABP, a diferencia del matrimonio, no tiene un régimen de determinación sujeta a control. En el matrimonio, para poder terminarlo, se tiene que recurrir a algunas de las causales previstas por la ley, sea la muerte, sea la nulidad, con efecto retroactivo, sea la terminación por divorcio. En el caso de la ABP, en la ABP siempre será posible que uno de los miembros de la pareja ponga término unilateral por medio del cumplimiento de las formalidades establecidas en la propia ley.
esta forma particular de terminación, uno, los dota de una particularidad frente al matrimonio. Existe un estatuto formal, pero este estatuto formal puede ser terminado por cualquiera de los contratantes. Y dos, determina en gran parte su contenido. Les doy un ejemplo. Mucho se discutió sobre la posibilidad de incluir una obligación alimenticia entre los miembros del acuerdo. Ciertamente pudo haber tenido un efecto simbólico importante, pero en la práctica, cuando de verdad es relevante el poder demandar al otro miembro de la pareja de alimentos, que es después que se produce la crisis en la relación de pareja, en el caso de la ABP, una regla en ese sentido no hubiese desarrollado ninguna finalidad práctica. Básicamente porque, frente a la demanda de alimentos, el otro miembro de la pareja hubiese sencillamente terminado el acuerdo. Ahora, de la definición que proporciona la ley, también se nota que el acuerdo de vida en pareja presenta diferencias importantes frente a la siguiente forma de regulación de las relaciones de vida en pareja, que es la convivencia. Quizás uno de los temas más debatidos en el marco de la tramitación del proyecto de acuerdo de vida en pareja fue sobre si este debía estar construido sobre la base de un contrato, acuerdo de tipo formal, o si debería extender la aplicación de sus reglas a la situación de los simples convivientes. ¿Por qué se decidió excluir a los convivientes de esta regulación? Básicamente porque extender la regulación de la ABP hacia los convivientes, uno, terminaba por hacer irrelevante el acuerdo de vida en pareja, y dos, generaba importantes problemas prácticos. ¿Cuáles son estos problemas prácticos? Básicamente, cuando estamos hablando de un estatuto de tipo formal, la gran ventaja que éste presenta frente a las realidades convivenciales es la certeza que dota la propia existencia del acuerdo. Una vez, piensen en términos prácticos. Hay que demandar una indemnización de perjuicio, demandándose el daño moral como consecuencia de la muerte de la pareja en un accidente. En el caso de la simple convivencia, es necesario exhibir es necesario rendir una prueba más o menos completa acerca de la existencia misma de una relación de tipo afectiva, la duración de esta y el carácter significativo que éste tuvo para el otro miembro de la pareja. En el caso de los estatutos formales, la mera existencia del acuerdo suple esa prueba. Ustedes no se preguntan si la cónyuge sufrió porque murió su pareja. Ustedes sencillamente dicen, es la cónyuge y el hecho de haberse dado al matrimonio es una razón formal suficiente para efecto de distribuir todos estos otros efectos. El ABP viene a suplir una necesidad similar. Y en eso también se justifica la extensión de sus efectos. Ahora, el ABP va a desarrollar sus efectos preferentemente dentro del ámbito patrimonial. Y digo preferentemente porque en el transcurso de la discusión se agregaron importantes efectos dentro del ámbito personal. ¿Cuáles son los principales efectos patrimoniales que tiene el acuerdo de vida en pareja? En primer lugar, la creación de un régimen de bienes. En este punto, siguiendo experiencia comparada, se decidió que el régimen de bienes supletorio iba a ser la separación de bienes. Y pudiendo las partes, en todo caso, pactar la aplicación de un régimen de comunidad. Un régimen de comunidad que, no contando con una regulación específica, existe el régimen de comunidad, pero no cuenta con una regulación específica a la manera, por ejemplo, la sociedad conyugal, se va a encontrar sujeta a las reglas generales sobre los cuasicontratos, el cuasicontrato de comunidad. Adicionalmente, un segundo efecto relevante desde el punto de vista patrimonial es el reconocimiento de la calidad de legitimario del conviviente sobreviviente. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro va a contar con los mismos derechos con los que actualmente cuenta el cónyuge sobreviviente conforme a nuestra legislación civil. Finalmente, dentro de los efectos que me interesa destacar en el ámbito patrimonial, se encuentra la ampliación de la posibilidad de demandar la compensación económica. Y este es un punto relevante, no solamente porque da cuenta de la existencia de sacrificios comunes que pueden realizar los miembros de la pareja con miras a posibilitar un proyecto de bien común, sino que además es relevante porque nos permite redefinir qué es lo que entendemos por compensación económica aún en el contexto del matrimonio. Si se fijan, cuando se discutió todo el tema de la compensación económica en el contexto del matrimonio, esta estaba fuertemente imbuida por la idea de que es el marido quien paga la compensación económica a la mujer, quien se quedó en un hogar para cuidar a los hijos en común. Al momento de extender esta misma institución hacia parejas del mismo sexo, parejas que puede que no tengan hijos,
ese es otro problema, nos obliga a redefinir cuáles son las bases de la institución. Y las bases de la institución ya no van a estar construidas desde una perspectiva de género, sobre cuál es el rol que le correspondió a cada uno de los miembros de la pareja desarrollar en el contexto de su unión, sino que va a estar definida por cuáles fueron los sacrificios que efectivamente hicieron, con miras a posibilitar el desarrollo de este plan de vida en común. Y creo que este es uno de los grandes méritos que tiene el acuerdo de vida en pareja. El acuerdo de vida en pareja es un acuerdo de tipo igualitario, no solamente porque posibilita su celebración por parte de parejas del mismo y distinto sexo. Que esta fue una cuestión que más se discutió la última sesión del Senado, y que fue más criticada por las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a crear un nuevo estatuto que sea una suerte de apartheid jurídico, destinado solamente a las parejas del mismo sexo. Bueno, además de ser igualitario porque posibilita su celebración por parte de cualquier tipo de pareja, es igualitario porque permite cuestionar la base de la institución matrimonial. El matrimonio sí es un contrato que está construido desde una determinada perspectiva de género. Y creo que eso todavía es posible advertirlo en nuestra regulación civil. Baste ver las cuestionadas reglas sobre la sociedad conyugal. Como contrapartida, el ABP no cuenta con esa suerte de pecado de origen. Está pensado desde sus inicios como un estatuto de tipo igualitario, que está basado no en la idea de que por tener el miembro de la pareja un determinado género, le corresponde el desarrollo de ciertos roles. Típicamente en el matrimonio, a la mujer le correspondía la función doméstica, mientras el marido era quien se encargaba del aspecto social de la familia hacia el exterior. En el ABP no se da eso y es un desafío hacia la institución matrimonial. Es un desafío hacia concebir una mayor igualdad entre hombre y mujer en el matrimonio. Ahora, no quiero extenderme demasiado en el tiempo, creo que sería más interesante después ver cuáles son los aportes, las dudas que ustedes pueden tener. Desde el punto de vista familiar, ¿cuáles son las principales modificaciones que introduce el acuerdo de vida en pareja? En primer término, existe la creación de un nuevo estado civil, conviviente legal. La creación de este nuevo estado civil va acorde con el carácter formal que tiene el matrimonio y dos, con el reconocimiento de una realidad familiar subyacente. Las parejas, los miembros de la ABP no pueden seguir siendo considerados solteros en el contexto de sus relaciones sociales. Ellos entran a un acuerdo, ellos celebran un acuerdo que da cuenta de la existencia de un deseo, de una intención de desarrollar un plan de vida en común, y ese plan de vida en común debe tener un reflejo en la posición que ellos ocupan con respecto a sus relaciones sociales. ¿Qué es lo que se ha criticado? ¿O cuál es el punto crítico, el punto límite que se dio en la discusión la semana pasada? La posible extensión de los efectos de la ABP hacia los hijos. ¿Por qué esta cuestión puede ser problemática? Básicamente por la separación que ha existido desde el año 98 entre la regulación de las relaciones de pareja y la regulación de la relación paterno-filial. Sí, el año 98 afirmamos que la relación paterno-filial iba a seguir un curso independiente de cuál sea la relación de pareja. Puede ser complejo reintroducir la idea de una regulación complementaria. Pero eso es un tema que al final de cuentas va a tener que resolverlo, muy probablemente va a tener que resolverlo el Constitucional, sobre si esta ampliación se encuentra o no se encuentra, acorde con las ideas matrices del proyecto, regulación de vida en pareja, frente a regulación de la filiación y de la relación paterno-filial. Ahora, para terminar este breve recuento, ¿cómo relacionar esto con una semana liberal? Creo que existen al menos dos aspectos en los cuales el ABP puede ser relevante desde un punto de vista de quienes adhieran a una doctrina liberal. En primer término, porque la existencia misma del ABP introduce un reconocimiento a la existencia de pluralidad de formas de estructuración de la familia. La afirmación de un ABP que puede ser celebrado por cualquier tipo de pareja implica, y que tiene un estatuto y que responde a un estatuto formal, implica un cese de la posición de exclusividad que tiene el matrimonio como forma de regulación de las relaciones de pareja. Y digo cese de la posición de exclusividad y no cese de la posición de preferencia, porque el matrimonio sigue teniendo una posición de preferencia en nuestro ordenamiento. La diferencia es que ahora, junto a esta regulación, que es la más completa porque incluye aspectos personales, mal que mal, en el matrimonio los cónyuges se dan mutuamente, según la idea clásica del derecho canónico, va a estar este ABP centrado en aspectos patrimoniales
y que confiere una protección suficiente a los miembros de la pareja, pero que además no puede dejar de reconocer el aspecto familiar. Por tanto, la introducción de esta nueva institución en nuestro ordenamiento implica una ampliación de la forma de reconocimiento de la familia. Y la ampliación de la forma de reconocimiento de la familia implica una validación de las opciones personales. Y eso es relevante. Ahora, ¿cuál es el punto en cuestión? Muchas veces, esta fue una discusión que he tenido con el mismo Claudio Palavecino, quien dice, ¿para qué tener ABP? ¿Por qué no completamos esto por medio de contratos simples? ¿Por qué vamos a seguir restringiendo la libertad de las personas? Pero creo que la pregunta en esos términos no debería dirigirse en contra de la ABP, sino que debería dirigirse en contra propiamente del derecho de familia. Y creo que es importante que exista un derecho de familia que reconozca la diversidad de opciones que pueden adoptar las personas, que valide estos planes de vida dentro de ciertos rangos, y más aún, que facilite estas decisiones. Y aquí voy con esto. La existencia de una ABP le permite a los convivientes ir al registro civil y por medio de un acto simple contar con una regulación completa. Los convivientes no van a tener que discutir punto por punto sobre cómo van a querer regular su relación. Pueden adoptar este contrato que les va a proporcionar una regulación completa. Y en ese sentido, creo que favorece las opciones de estas personas. Favorece las opciones de estas personas y reduce los costos de transacción. Creo que ese sería el segundo punto importante. Bueno, eso era lo que me gustaría tratar ahora. Creo que el resto va para el debate. Muchas gracias. José Asti, después vamos a pasar a las preguntas para que las juntemos todas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Asti. Lamento la demora. Al principio tuve un pequeño inconveniente. Acabo de llegar hoy día a Chile. Y voy a empezar primero por decirles un poquito cuál es mi especialidad para que no se vayan a escandalizar respecto a lo que voy a hablar. Mi especialidad es el análisis económico del derecho, principalmente la teoría de los juegos aplicadas al derecho. Y por tanto, muchas de las instituciones que yo aplico al derecho principalmente son de principios económicos. Y por tanto, algunos pueden pensar que se hace muy frío el derecho, pero yo prefiero pensar que lo hago más concreto, no tan abstracto. Voy a tomar algo que acaba de hablar el profesor respecto a las instituciones familiares. Y básicamente es la rigidez que tiene que ver la celebración del contrato matrimonial, principalmente. La ABP surge ante la necesidad evolutiva del hombre justamente porque las relaciones de pareja van evolucionando. Y estas relaciones de pareja van evolucionando porque era impensado en algún momento seguramente, inclusive en Latinoamérica, establecer un contrato por el cual dos personas del mismo sexo se iban a vincular contractualmente o afectivamente en el caso de Chile. Para hablar un poquito del caso peruano, se presentó el año pasado con mucha fuerza un proyecto de unión civil, que es un calco idéntico del ABP chileno, impulsado por el congresista Carlos Brus, abiertamente también declarado homosexual luego de la presentación del proyecto. Seguramente era un tema estratégico, pero principalmente este proyecto buscaba que regular relaciones afectivas y relaciones patrimoniales de personas del mismo sexo, llamémosla minoría sexual, para hablar después un poquito del tema de la inclusión, que es lo que importa bastante a Latinoamérica respecto al crecimiento económico. Este proyecto de unión civil, que es un calco de lo que acaba de hablar el profesor, en el caso peruano, fue abiertamente discutido, no solamente a nivel del Congreso, sino también, digamos, dentro de la sociedad, a tal punto que la Iglesia Católica tomó un papel muy, muy importante. Tal fue la presión que este proyecto mismo ha tenido que mutar en el tiempo. Se presentó un proyecto en contrapartida a que es la llamada Unión Solidaria, que es la que está ahorita en cartera para ser discutida en el pleno peruano, a diferencia del chileno, es unicameral el Congreso. Pero estas situaciones que se vieron dando en el camino, en los debates, dieron lugar a este nuevo proyecto de ley que busca establecer ya no relaciones afectivas y relaciones patrimoniales como el caso chileno, sino solamente patrimoniales. ¿Por qué no afectivas?
obviamente la discusión más grande que hubo y el planteamiento más fuerte fue que se iba a debilitar la institución de la familia. El matrimonio en Perú es muy similar al caso chileno, como en Latinoamérica. Es un contrato, es un acto jurídico sui generis, que prefieren hablar los abogados para no decirle contrato, en el cual se establecen relaciones de familia. Pero la realidad es que no se establecen solamente relaciones de familia, sino que se establecen relaciones económicas, relaciones patrimoniales. Y por tanto, un contrato como vehículo a través del cual dos o más personas pasan a una mejor situación a través de la cooperación para regirse, maximizar el valor de esta unión, encaja completamente a través del método del análisis económico del derecho como si fuera un contrato. Entonces, yo pasaría a ver más la crisis que hay, para hablar de crisis en temas de familia, como hablaba el profesor, que el ABP en realidad nace como respuesta a la rigidez del matrimonio, la rigidez de las uniones de pareja. Más allá del tema canónico, que no lo voy a tocar, no voy a tocar el tema religioso, porque he realizado un pequeño análisis bíblico, pero más allá quiero ver el matrimonio como unión civil respecto de la formación del patrimonio. Es que en Perú, por ejemplo, lo que está sucediendo con la presentación de la unión solidaria es que hay muchos prejuicios y sesgos, no solamente del legislador, sino de la sociedad. Claudio Palavecino, he hablado un poco con él, tampoco adopto su postura. Ahora seguro les voy a presentar una pequeña postura que en Perú se está tratando. Un poco los que han visto un poco de Natch también van a ver más adelante, pero es que la unión solidaria propiamente nace justamente por la presencia de prejuicios y sesgos, como le estaba comentando, respecto al legislador. Entonces, lo que se busca es proteger a la familia. Por eso se lleva solamente un tema patrimonial, no encaja en relaciones afectivas. Es exactamente el mismo proyecto, pero va a tener los siguientes beneficios en el caso peruano. Los convivientes van a celebrar un contrato económico a través del cual se van a vincular para relaciones netamente patrimoniales, se van a poder heredar uno al otro. Aquella pareja que tenga acceso a un sistema de salud va a beneficiar a la otra persona para que también tenga un acceso al sistema de salud, que es un tema subsidiario del Estado. Aquel que tenga una pensión, sea de cualquier tipo, invalidez o muerte, también esta pareja también va a poder acceder a esa pensión en caso se realiza la causal. Otro beneficio que va a tener las visitas a los penales, a las cárceles que tienen las parejas en el caso de temas matrimoniales, extendiendo a los convivientes, que vamos a hablar un poco de la informalidad de la convivencia, es que se va a aplicar también eso, se aplica, es netamente patrimonial. El tema afectivo se está discutiendo, inclusive la última causal, el último punto que sacó es un poco afectivo, pero si se pone a ver desde un punto de vista patrimonial también hay una presión muy fuerte por parte de que en Perú hay un hacinamiento carcelario muy grande y por tanto se trata de dar ciertos privilegios. Ahora, como estamos hablando de un tema puramente patrimonial, la propuesta para generar un poco de repente en debate con Luis es que, y mi postura personal, es que yo no estoy de acuerdo con el ABP. Y no estoy de acuerdo porque no es que esté negando la existencia del vínculo de personas del mismo sexo. Inclusive, yo estoy realizando un pequeño trabajo respecto a la inclusión. Y la inclusión no solamente en temas económicos, sino en temas sociales. La inclusión de las minorías. Se ha trabajado muchísimo en la inclusión de la mujer para tener derecho a voto en Latinoamérica, en ocupar cargos políticos, cargos privados. Pero poco o nada se hace con otros temas y con minorías. Abiertamente la mujer no es una minoría. Pero en el caso de las parejas del mismo sexo, sí. En Perú, aproximadamente el 77% está en contra del proyecto de ley que va a ser discutido. 77%. Una vez que es informado acerca, que la sociedad es informada respecto a lo que contiene el proyecto de ley, ahora modificado, baja a 49%. O sea, abiertamente lo que se discute es la afectación a la institución de la familia como tal. Y regreso a ver un tema de la rigidez del contrato matrimonial. El legislador en Perú, y como muchos
trabajos en Latinoamérica, como muchas legislaciones en Latinoamérica, lo que busca es establecer una protección mínima entre las partes que celebran el acto matrimonial. ¿Por qué? Porque se dice que normalmente hay una parte vulnerable. Dígase, hablando concretamente, la mujer resulta una parte más vulnerable a la hora de celebrar un contrato matrimonial. Está eso probado de muchas maneras. Los hijos, la reputación en el mercado de emparejamiento que pueda tener previo a la existencia del matrimonio, pero también el matrimonio se ha visto afectado de alguna manera, sobre todo en Perú, en los índices que se vienen celebrando, por la creación o potenciamiento de una institución como la convivencia. En Perú se reconoce un conviviente a partir de los años, se puede probar la existencia de los 2 años que una persona viene conviviendo con otra de diferente sexo. Y después tienes que solicitar vía judicial, o sea, tienes que hacer un proceso judicial para que te reconozcan como conviviente y recién adquirir los derechos. Ahora los convivientes en Perú ahora se pueden heredar, pueden celebrar contratos entre sí. Es el matrimonio con más derechos y sin deberes. Y cuando hablamos de un acto o un beneficio que existe y no hay una compensación que corresponde entre derechos y deberes, obviamente vamos a encontrar fallos. Los fallos normalmente van a terminar siendo externalidades, problemas de información, no va a traer informalidad. En Perú existe una alta tasa de informalidad respecto a las celebraciones, los contratos matrimoniales, respecto a la convivencia. Esto genera obviamente que se traslade externalidades que son asumidas más adelante por el Estado, la creación de hijos abandonados, madres solteras, matrimonios que obviamente vienen afectando un tema asistencial en muchas partes de la región. Y eso pasa porque el legislador entiende que existe una necesidad, pero como existe una necesidad, viene parchando de a pocos esta petición que hace la sociedad y no se da cuenta de los efectos futuros. ¿Qué quiere decir? Que tiene muy buenas intenciones, pero no hace un análisis correcto de lo que se va a venir. Entonces ahora en Perú se presenta la Unión Solidaria, es muy altamente probable que se rechace, pero de aprobarse en un nuevo intento, creo yo que no va a tener el nivel de importancia y de impacto que va a tener la ABP aquí en Chile. Va a ser un impacto muy, muy pequeño, o sea, van a haber muy pocas celebraciones de estos contratos económicos, estos vínculos económicos. No va a saber qué hacer el legislador peruano, va a ir modificando. Y básicamente por 2 cosas, y esto es lo que quiero dejar para lanzar una pequeña propuesta que se viene cocinando un poco en Perú a través de algunos impulsores del análisis económico, y que es que hay 2 formas de hacer un ABP. Uno es utilizando las instituciones que existen para los matrimonios heterosexuales, y otro es innovando y creando nuevas instituciones o adaptándolas, no solamente para que existan estas uniones, sino, conciliando las instituciones jurídicas para que exista una verdadera regulación. Y esto yo creo que tengo más esperanza de que suceda esto en Chile que suceda en Perú. En Perú yo creo que va a venir esto de a pocos, y pasa porque existen otras propuestas. Hay una propuesta muy interesante que es una que estoy recogiendo, que habla de la privatización del matrimonio, que es básicamente lo que se viene hablando. ¿Qué es la privatización del matrimonio? El matrimonio es un acto público, se escribe en un registro público. En Perú primero tienes que celebrar inclusive un matrimonio civil para después celebrar un matrimonio religioso. Pero digamos, el matrimonio es una celebración privada. ¿Por qué no puede tener celebración privada? ¿Por qué tengo que regirme yo a lo que me dicen las normas, a lo que me dice el legislador, cuando en realidad es una situación que se genera entre 2 personas de manera privada? Debería tener la libertad suficiente para pactar las condiciones, las obligaciones y los derechos que nacen en este contrato, siempre y cuando no afecten el orden público y las buenas costumbres. Dejo un poquito ahí la mesa para hablar con Luis. Obviamente mi posición no es en contra de las uniones, pareja del mismo sexo, pero creo que hay otras alternativas a través de diversos métodos que pueden justificar una mejor concepción o una mejor estructura de lo que se viene, para que se adapte no solamente un ordenamiento jurídico, sino para que se adapte lo que es en concreto un futuro, no solamente una buena intención. ¿Y qué es lo liberal aquí? Básicamente es que, así como habla un poquito Claudio, bueno, Claudio es liberal, libertario, neonazi,
pero yo soy un poquito más conservador nada más. Yo no quiero liberalizar todo y acabar con el Estado. Y tampoco creo que los tributos sean un robo. Pero lo que yo sí creo es que las situaciones privadas pasan en que el privado siempre va a tener la mejor solución a partir de la cooperación, sin necesidad de una intervención estatal o que el Estado me diga cómo tengo que celebrar un contrato. Creo yo que puede entrar a situaciones de familia muy concretos, pero las uniones que nacen privadas yo creo que deberían seguir siendo privadas. Muchas gracias. No sé si me pueden correr el computador o me cambio de asiento. A ver. ¿Es más fácil? Cambiamos el vaso también. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias por estar acá, gracias por el interés en este tema que está tan en boga, que está siendo discutido con tanta fuerza. No sé qué pasó. Sí, seguidor desconectado ahí al lado del... Ya. Les quiero hablar primero de la necesidad de regular este tema. Para mí es obvia, pero no sé si para todo el mundo es tan obvia. El contexto en que estamos, tanto a nivel latinoamericano como mundial, la historia del ABP, la historia de la regulación de las uniones civiles en Chile y el futuro que se viene. En cuanto a la necesidad, creo que es importante señalar que hay una necesidad práctica, pero también hay una necesidad simbólica. La necesidad práctica tiene sobre todo que ver con lo patrimonial, como ya explicó el profesor Cornejo, los temas de herencia, de salud, etcétera. Pero también tiene que ver con los temas de salud o humanitarios, humanos, personales, no sé cómo llamarlo, no sé cómo se llama en el derecho. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso a un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, las decisiones sobre donaciones de los órganos, las decisiones sobre los entierros, los cementerios, sobre la organización de los funerales, etc. No sé si, esto para mí es demasiado evidente, no sé si necesita entrar, no sé si, por ejemplo, alguno de ustedes vio el caso de Ítalo Pasalacqua, que estuvo, bueno, chocó, tuvo un accidente, estuvo en la UTI, y su pareja, que es su pareja hace 30 años, no pudo entrar a la UTI. No lo dejaron entrar a la UTI porque no tiene ningún documento que acredite que sea su familiar o su pareja. No sé si han visto, por ejemplo, un documental que está en Netflix que se llama Bridegroom, que es sobre dos chicos de Estados Unidos. Tuvieron una relación durante 6 años. Uno murió de un accidente y el otro no supo nunca nada más de él, no tuvo acceso al funeral, por ejemplo. Me imagino que también han escuchado las historias en que dos personas conviven durante mucho tiempo, uno muere y el otro es desalojado de la casa en que vivían en común, simplemente porque no tienen ningún vínculo legal, y llega la familia, que es la heredera del bien inmueble, que quizás nunca aprobó la relación, quizás nunca conoció la relación, porque la verdad es que hay muchas personas que están en el closet. Esto es algo que se olvida muchas veces, como a nosotros nos toca representar a las personas que estamos fuera del closet. Muchas veces se piensa que este es un tema que ya está superado, pero piensen ustedes en las parejas de gays o lesbianas que tienen 70 o 80 años que viven juntas. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de ellos no está fuera del closet. La gran mayoría de ellos probablemente nunca ha conversado del tema con sus familias, con sus trabajos, con sus barrios, etc. Entonces ahí hay una necesidad patente, urgente, en temas patrimoniales y también personales. Pero por otro lado hay una necesidad simbólica que creo que es importante. El profesor Cornejo la abordó también,
y que tiene que ver con el reconocimiento del Estado. Implícitamente, hoy día el Estado dice que hay un solo tipo de familia, que se llama matrimonio, y hay un solo tipo de relación que es entre un hombre y una mujer. Para el Estado hoy día, las convivencias no son relaciones de familia, y las convivencias entre personas del mismo sexo, menos aún, porque ni siquiera tienen la posibilidad eventual de formar una familia según el derecho chileno. Este reconocimiento para nosotros es fundamental, no solamente por una cosa de satisfacción personal, orgullo, como quieran llamarlo, sino como un símbolo, sino como una señal, un mensaje fuerte a la ciudadanía chilena de que dos personas del mismo sexo también forman una familia. Esto tiene consecuencias insospechadas. Les aseguro que cuando yo tenía, por ejemplo, 15 años, se hubiera visto en el diario, en la televisión, que había dos personas que se podían unir civilmente, ojalá casar, pero al menos civilmente, que el Estado reconozca que eso también forma una familia. Les aseguro que no habría salido del closet a los 23, quizás antes. Les aseguro que no habría vivido una adolescencia tan solitaria. Y no quiero acá hablar de mí, quiero hablar de miles de jóvenes en Chile que todavía tienen mucho miedo. Estamos hablando de una comunidad en la que el suicidio adolescente es 4 veces superior al resto de los chilenos. Y si son rechazados por su familia, la tasa de suicidio es 8 veces superior. Entonces, desde nuestra perspectiva, cualquier acto que pueda hacer el Estado para legitimar, para normalizar, para hacer más cotidiano, algo que sabemos que siempre ha existido, que simplemente ahora se está empezando a hablar, tiene un valor en sí mismo. Los jóvenes de 15 años, por supuesto, no están pensando en contraer una unión civil, pero sí, créanme que les puede ejercer una influencia muy positiva en su vida saber que existe, que es posible. Para que entremos en contexto, este es un mapa que muestra la realidad de los derechos de la diversidad sexual en el mundo. Vemos distintos tonos de verde y distintos tonos de rojo también. Los tonos de verde son los distintos niveles de aceptación de los gays y las lesbianas. Mientras más oscuro el verde, más aceptación. Los tonos de rojo son los grados de penalización o criminalización de los gays y las lesbianas, con el color rojo más oscuro que vemos, por ejemplo, en Sudán, Mauritania, en Arabia Saudita, Irán, correspondiente a la pena de muerte. Este es nuestro mundo, es un mundo bien diverso, variado, con realidades completamente diferentes, con una clara división o clivaje entre distintas realidades. Hay una clara localización geográfica de los colores. Vemos que en el continente americano en su totalidad prima el verde, lo mismo en Europa y en Australia, Nueva Zelanda. Vemos que en África y en Medio Oriente prima el rojo. Entonces, para tratar de explicar esto, creo que podemos tratar de explicarlo con un clivaje entre países en desarrollo y países desarrollados. En general, los países verdes son, en promedio, más desarrollados que los países rojos. Sin embargo, hay países como Japón, Corea o Singapur que nos hacen cuestionar esta tesis, porque son países altamente desarrollados desde un punto de vista económico. Sin embargo, no presentan ningún tipo de derechos de la diversidad sexual, o de gays y lesbianas. Entonces, podemos plantear una nueva tesis que hay un clivaje entre Oriente y Occidente, que nos ayuda quizás a entender un poco mejor estas diferencias. Sin embargo, la verdad es que hay un rol del colonialismo que hoy día se nos olvida, pero si nos remontamos a la historia, podemos saber que tanto en América, por ejemplo, como en África, los registros históricos documentan que los conquistadores europeos veían, reportaban, notificaban múltiples casos del pecado nefando, como ellos le llamaban, es decir, la sodomía.
Obviamente lo atribuían a la falta de Dios, según la lógica de la época. Y la verdad es que fue justamente Occidente, fueron los europeos los que llevaron tanto a nivel legal la criminalización, como también a nivel cultural. El concepto, la idea del pecado, la idea de la desviación, la idea de la diversidad como algo malo en vez de como una riqueza. En muchas culturas, de hecho en nuestra misma cultura mapuche, la figura del machi tenía una connotación un poco transexual, un poco ambigua. En muchas otras culturas ocurre lo mismo, sin embargo fue Occidente el que llevó la homofobia. Ahora, sin embargo, es Occidente el que lidera la lucha contra la homofobia, pero tiene su propio fantasma de su propio pasado, que le resulta mucho más difícil de, de combatir. El caso ruso también es interesante porque vemos que la homofobia rusa, a la cual se le ha dado tanta connotación en los medios últimamente, parece ser más bien el resultado de la clásica rivalidad entre Oriente y Occidente, entre el modelo de Estados Unidos versus el modelo soviético, más que una consecuencia de la enorme religiosidad del pueblo ruso. Rusia es uno de los países menos religiosos del mundo, con un fuerte componente ateo, donde la iglesia ortodoxa tiene más bien una connotación cultural más que valórica. Entonces también es interesante ver cómo quizás la misma actitud o la misma imposición de Occidente genera anticuerpos al nivel de las olas de homofobia que vemos en Rusia. Otro punto que me parece interesante ver es cómo varía el modelo oriental y occidental de la homosexualidad y cómo este avance que vemos en Occidente versus este retraso que vemos en Oriente quizás tiene que ver también no solamente con el desarrollo, con los derechos humanos en esos países, sino que también con el modelo de qué significa ser homosexual en esos países. Esta idea de dos hombres o dos lesbianas tratando de equipararse a los derechos de una pareja de distinto sexo es más bien occidental, pero no significa que en Oriente no exista homosexualidad, simplemente se da en otras formas. Quizás algo más parecido a la relación profesor-alumno que veíamos en Platón, por ejemplo. Quizás una relación fuertemente marcada por el activo y el pasivo. De hecho, por ejemplo, en turco, en el idioma turco, no existe una palabra para gay, sí existe una palabra para activo y una palabra para pasivo, porque el pasivo es considerado efectivamente como el gay y el activo no. Entonces, porque el activo perfectamente puede convivir con una pareja mujer y seguir siendo considerado heterosexual dentro de los parámetros de la cultura turca. Entonces creo que también es interesante analizar un poco que la definición de homosexualidad no necesariamente es igual en todos los lugares. Ahora yendo a la legislación de las parejas del mismo sexo, en el año 89 se dio la primera unión civil entre personas del mismo sexo en Dinamarca. Bueno, empezaron a avanzar muchos países. En 2001 se aprobó el primer matrimonio igualitario en los Países Bajos. Y hoy en día, el año 2014, tenemos 38 países con algún tipo de unión civil. Algunos, aproximadamente la mitad, tienen matrimonio igualitario y la otra mitad tienen algún tipo de unión civil entre personas del mismo sexo. Ahora vamos al contexto latinoamericano. Vemos que en general prima el verde, como decíamos antes, pero también vemos un poco de rojo en la zona del Caribe. Hay una fuerte división entre los países, digamos, hispanoamericanos y el Caribe anglófono, que está claramente en otro estatus. Todavía hay países donde se criminaliza la homosexualidad. Pero además vemos que los tonos de verde son bastante distintos. Vemos que hay un primer grupo de verde donde está Argentina y Uruguay, un segundo grupo donde está Brasil, Colombia, un tercer grupo donde está Ecuador, y un cuarto grupo donde está Perú, Chile y otros países. Entonces, dentro de un continente que es más o menos
que acepta la diversidad sexual, vemos también muchas diferencias. Y acá me parece interesante notar la posición de Chile, porque Chile es un país que está acostumbrado a liderar los rankings de Latinoamérica en prácticamente todos los temas, al menos los temas que tienen que ver con economía, como ingreso per cápita, índice de desarrollo humano, según el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bueno, percepción de la corrupción, calidad de la democracia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este tema no estamos ni entre los primer grupo, ni el segundo grupo, ni el tercer grupo, estamos recién en el cuarto grupo, a nivel de Perú, Bolivia, Paraguay, por ejemplo, a nivel de países de Centroamérica. Claramente estamos atrasados, claramente el desarrollo de Chile no ha sido igual, no ha sido parejo en todos los ámbitos, y en este aspecto estamos muy atrasados. Eso explica la enorme cobertura que se le da a estos temas. Eso explica que lo veamos con tanta frecuencia en la prensa, que lo veamos con tanta frecuencia también en el Parlamento y en foros como este, que por ejemplo esta semana creo que tengo como 6. Porque no sé si está de moda el tema por esto, no sé si hay una apertura de las universidades, me parece excelente, pero es un tema que se está discutiendo con mucha fuerza. Bueno, como les decía, hay una gran disparidad, desarrollo desigual de Chile con respecto a otros aspectos. En 2002, dentro de Latinoamérica, vimos la primera unión civil que se dio en la ciudad de Buenos Aires. En 2009, el primer matrimonio igualitario aprobado en el Distrito Federal de México. Como ven, esos dos países son países federales, por lo tanto, eso permite que de alguna u otra forma se vaya avanzando paso a paso, algo que obviamente en Chile con nuestro Estado unitario no es posible. Quizás podríamos aventurar que si Chile fuera federal, podríamos quizás ya tener unión civil o matrimonio igualitario en alguna región, como la metropolitana quizás, o en Valparaíso, no lo sé. Pero en general en la región tenemos 6 países con algún tipo de unión civil o matrimonio igualitario. Un poco de historia. Entre 2003 y 2009 se presentaron múltiples proyectos de ley que buscaban regular la materia. El primero fue el año 2003, presentado por los diputados Asensio, Barrueto, Ales, Leal, Palma, Rossi, Saá, Toa y Vidal. En el 2007 hubo otro del senador Bianchi, el 2008 el diputado Enrique Ominami, el 2009 los diputados Espinosa, Rossi, Saá, Silver. Muchos proyectos, creo que hay otros más que se me escapan. Ninguno llegó a ninguna parte, básicamente. Probablemente fueron más bien declaraciones políticas, declaración de postura política más que otra cosa, porque la verdad es que voluntad política no había. Bachelet en su primer gobierno le puso algún tipo de urgencia a este último proyecto de 2009, pero la verdad es que fue más bien nominal, no hubo una discusión en serio de este proyecto. Sí hubo una promesa de Bachelet, tanto en su franja electoral, el año 2005, como durante el gobierno. Sin embargo, esa promesa no quedó en nada. Entre 2010 y 2014 empezó a moverse un poco más la cosa. Probablemente el hecho de que la derecha abordara el tema hizo de alguna forma correr el cerco, o hizo que la clase política se diera cuenta que este era un tema que ya era un tema de mayoría y no un tema de minoría, que era un tema de la sociedad en su conjunto y no un tema de nicho. El 2010 el senador Alamán presentó su moción. Iba a ser presentada en conjunto con el entonces senador Chadwick de la UDI. Sin embargo, Chadwick se bajó por presiones de la mesa de su partido, así que fue Alamán solo el que lo presentó. El gobierno no quiso ponerle urgencia a ese proyecto, sino que quiso presentar su propio proyecto, el ABP, que se ha diferenciado del ABC, que se llama el proyecto de Alamán, que era Acuerdo de Vía en Común. Pero la verdad es que son proyectos similares en términos generales. De hecho, fueron refundidos por el Senado. Y lo que se está discutiendo hoy día es el proyecto de refundido de esos dos. El problema con el gobierno anterior es que después de presentarlo, la verdad es que se lavaron las manos. Recién en el año 2013, es decir, 2 años después de haberlo presentado, le pusieron una urgencia simple. Durante todo el 2013 se discutieron algunos aspectos
clave del proyecto, como los que ha mencionado el profesor Cornejo, si debe tener Estado civil, qué tribunales deben tener la competencia, etcétera, de qué forma es la comunidad. Pero la verdad es que recién este año empezó a avanzar ya con más fuerza. En enero se le puso suma urgencia, como un gesto político del gobierno saliente, queriendo mostrar que se la iba a jugar hasta el final, pero en realidad es más bien estaba metiendo el dedo en la boca, porque si a un gobierno de 4 años le interesa un proyecto, le pone urgencia antes del último mes, que fue lo que ocurrió finalmente, que en enero le puso suma urgencia, y obviamente ya era muy tarde para que avanzara realmente. Lo que sí, en enero se aprobó la idea de legislar, se aprobó el proyecto en general en el Senado. Durante todo este año, entre marzo y agosto, se votaron las indicaciones que entraron en enero. Eran 157 indicaciones y eso también explica por qué se demoraron tanto en votarlas. Algunas de las indicaciones buscaban robustecer el proyecto, darle el carácter familiar que nosotros consideramos que tenía que tener, y no solamente el carácter patrimonial, que sí estaba muy marcado en el proyecto, pero otras indicaciones eran más bien para mutilar el proyecto, para hacerlo extensible solamente a las parejas del mismo sexo, dejando fuera a las parejas heterosexuales, etc. Pero afortunadamente ese tipo de indicaciones fueron rechazadas y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado porque en general todas las indicaciones que nosotros patrocinamos como organizaciones de la diversidad sexual fueron aprobadas. En octubre, bueno, la semana pasada, fue aprobado en particular el proyecto en el Senado, pasando a la Cámara de Diputados, por lo cual mañana la Comisión de Constitución de la Cámara lo verá. El gobierno está comprometido a que se promulgue antes de fin de año. Honestamente lo dudo mucho, porque les cuento la infidencia, que a esta altura ya lo puedo contar, que en marzo, cuando nos reunimos con los nuevos ministros de la moneda, nos dijeron que ellos estimaban que para el 21 de mayo iba a estar promulgado el proyecto. Bueno, estamos en octubre y recién pasamos al segundo trámite, así que la meta de diciembre la veo muy poco probable, pero ojalá que pueda ser enero. Ahora el futuro. ¿Qué se viene? Para nosotros es fundamental, y está también en el programa de Bachelet, que se apruebe el matrimonio igualitario. Hemos estado, al menos desde la creación de nuestra fundación en el año 2011, en campañas de sensibilización. El resultado, no digo que sea exclusivamente gracias a nosotros, pero en general gracias al avance de la sociedad, a la sensibilización que organizaciones como la nuestra han ejercido, los índices de aprobación, tanto en la ciudadanía como en los tomadores de decisión, en los congresistas, ha aumentado enormemente. De hecho, vemos que alrededor de la mitad, el 50% de la ciudadanía en este minuto apoya una ley de matrimonio igualitario, y también alrededor de la mitad de los congresistas apoyan esta iniciativa. Hay un voto en el closet, nosotros decimos, no solamente nosotros estamos en el closet, sino que hay muchos parlamentarios que te pueden reconocer en privado, que eventualmente votarían a favor, pero por razones electorales les complica. Pensemos, por ejemplo, en un candidato de derecha liberal que bajo el binominal corre con un candidato UDI, ultraconservador, y teme durante la elección manifestar su apoyo al matrimonio igualitario porque piensa que el voto duro se le va a ir a su compañero de lista, y en la lógica binominal tiene un punto, efectivamente. Entonces hay muchos candidatos que lo callan y que en privado dicen que más adelante vamos a contar con su voto en el minuto en que se vote. Otra razón por el voto en el closet también es no generar ruido dentro de los partidos. Sobre todo en partidos conservadores, estos son temas que generan mucha molestia interna. Sin embargo, por ejemplo, en los 29 diputados de la UDI hay una cierta diversidad. En general se caricaturiza y es verdad que son mucho más conservadores de lo que nosotros quisiéramos, pero tampoco son 29 personas Opus Dei. O sea,
Andrea Molina no es una persona Opus Dei, por ejemplo, o Felipe MC, o Joaquín Lavín, el hijo, que rompió con su círculo de sus colegios Opus Dei. Entonces, la verdad es que hay cierta diversidad y eso permite prospectar que en el minuto en que se discuta un proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso, los votos van a estar. De hecho, nuestra experiencia en el ABP nos muestra que la verdad es que los votos es casi lo más fácil. Lo difícil es que salga un buen proyecto, lo difícil es que los gobiernos pongan la urgencia necesaria y que haya voluntad política para sacarlos adelante. Creo que los tiempos son los más complicados, pero los votos, al menos en Chile, que nuestro sistema bicameral tan largo, tan engorroso, en el minuto en que se vota, en general, los votos están. De hecho, piensen en el ABP, un proyecto que ha generado polémica. Vemos que, por ejemplo, para la idea de legislar hubo solamente 6 votos en contra en el Senado y 28 votos a favor. Eso, con respecto al matrimonio, nosotros también hemos hecho algunos análisis comparados, investigando en qué realmente consistiría un proyecto de matrimonio igualitario, porque alguno podría decir, bueno, es cosa de cambiar el artículo 102 y listo, pero la verdad es que producto de la sociedad conyugal, que establece roles de género, que obviamente quedarían obsoletos, y producto de la afiliación, etcétera, hay muchos otros temas que regular. Nosotros como ONG queremos no solamente denunciar los atrasos, sino que también ser propositivos, y por eso que a partir de la semana pasada nos empezamos a reunir en una mesa con el Ministerio de Justicia para presentarle nuestra propuesta de articulado tentativo y para empezar a trabajar en este compromiso del gobierno que, más allá de que sea un compromiso blando, mucho más blando de lo que quisiéramos, porque el fraseo dice abrir un amplio debate, convocar un amplio debate para posteriormente enviar un proyecto de ley en la materia, y eso en estricto rigor se cumpliría si el 10 de marzo la presidenta Bachelet, el 10 de marzo del año 2018, la presidenta Bachelet envía un proyecto al Congreso. La idea es que ese proyecto se envíe antes, al menos en las conversaciones que hemos tenido con los ministros, más allá que ya vimos que los plazos no se cumplen ni por si acaso, pero está la idea de enviar un proyecto de ley con el tiempo suficiente para que se alcance a discutir. Por eso acá yo pongo quizás el 2016 se podría enviar un mensaje presidencial, quizás el 2017 se podría aprobar. Obviamente no puedo poner la mano al fuego, no puedo asegurarlo. No me puedo casar con una fecha. Nos podemos, creo, demorar 2, 3, 4, 5 años, no lo sabemos. Pero la verdad es que es bastante obvio pensar que un proyecto que ya se aprobó en Argentina, Brasil, en Uruguay, que se está aprobando en estados de Estados Unidos casi que uno nuevo a la semana. No sé si han visto las decisiones de la Corte Suprema en Estados Unidos que provocaron que la semana pasada ya fueron 24 los estados en que las personas del mismo sexo se podía casar y se abría a 30 próximamente, según esa decisión judicial. Así que la verdad es que vemos que esta es una ola, al menos en Occidente, muy clara, que va a llegar a Chile. Y la única discusión posible es cuándo. De hecho, les puedo contar que la semana pasada, cuando se aprobó el ABP en el Senado, de la conversación posterior que tuvimos con los senadores, con los ministros, como llama en confianza, los mismos senadores que habían argumentado en contra del matrimonio igualitario en sus interlocuciones, decían, sí, en realidad el matrimonio igualitario se viene, sí o sí. No sabemos si va a ser en 2, 3, 4 años más, pero se viene. Así que también desde una perspectiva liberal, me imagino que, no hay nada más liberal que estar de acuerdo con los proyectos individuales de cada uno mientras no afecte la libertad del resto. Y siento que un proyecto como este debe ser parte del ideario liberal en Chile, así que espero que los apoyadores del movimiento liberal de esta universidad sean firmes patrocinadores de esta iniciativa. Muchas gracias.